Hola, ¿qué tal? Soy Diego Torres, ayudante de cátedra en Electrónica Aplicada 1. Vamos a ver la unidad 8, que es amplificador diferencial. La parte A, que se trata de la polarización y análisis dinámico de este circuito. Este circuito es uno de los bloques o módulos más utilizados en circuitos integrados. Aparece como etapa de entrada en casi prácticamente todos los amplificadores operacionales, que es un tipo de circuito integrado. Ya vamos a introducirnos un poco sobre ese circuito en la parte B. Es muy utilizado en sistemas de instrumentación, sistemas de comunicaciones y sistemas de audio. El símbolo esquemático reducido es lo que se ve ahí en pantalla. Básicamente tiene el mismo símbolo que se usa para representar un amplificador. La única diferencia es que este tipo de amplificador tiene dos entradas y a veces hasta dos salidas también. Eh, cada par de entrada y par de salida está referenciado a tierra, al común. El circuito básico, construido en este caso con transistores bipolares, es el que se ve ahí en pantalla. Fíjense que es un circuito simétrico y ya hemos de sospechar que para el funcionamiento correcto de este circuito se debe lograr una simetría lo más perfecta que se pueda, siendo necesario que los transistores estén lo más apareados posibles. Bueno, este circuito se llama amplificador diferencial porque básicamente responde a la diferencia de las señales de entrada. ¿Por qué? Porque tenemos dos entradas en este circuito y la salida responde a la diferencia de estas entradas. El circuito básico general tiene dos entradas y tres salidas. ¿Por qué decimos tres salidas? Y porque, por ejemplo, podemos tomar esta salida respecto a masa o esta salida respecto a masa o la diferencia, es decir, la diferencia entre esta salida y esta otra. Entonces tendríamos tres posibilidades. Por ahí esto se presta a la confusión, pero no es que tiene tres terminales donde se puede tomar la salida, sino que se refiere a tres posibilidades. Y después sí tiene dos entradas físicas, eso sí. Según cómo se define la entrada o la salida, se tendrán diferentes combinaciones y distintas respuestas del circuito. Cuando inyectamos señales por ambas entradas tenemos entrada diferencial y cuando excitamos solo por una entrada tenemos lo que se conoce como entrada simétrica. Si tomamos la diferencia de las tensiones de colector tenemos salida diferencial y si tomamos señal solamente por un colector tenemos salida asimétrica. Bueno, entonces tendríamos estas cuatro combinaciones posibles. Es decir, tomar entrada diferencial, salida simétrica, entrada simétrica, salida diferencial, entrada simétrica, salida simétrica. Lo común es que la salida sea simétrica, es decir, que se tome una sola salida respecto a masa. Eh, por lo cual tendríamos esta situación de acá. Como ustedes verán, en el símbolo esquemático en cada entrada hay un signo asociado. Ese signo asociado tiene que ver no solamente con la polaridad, sino con el hecho de que si yo introduzco señal por esta entrada y por ejemplo pongo esta otra a masa o de alguna forma referida a masa, no, acá la salida tendría la misma señal amplificada, pero invertida en fase, mejor dicho.
Esto está mal, la tendríamos en fase. Y si hago lo contrario, tendríamos la señal en contrafase, la señal de salida. Bueno, acá tenemos cómo sería cada combinación posible en el circuito real. Por ejemplo, acá tenemos, atacamos por ambas entradas, tenemos entrada diferencial y tomamos salidas de ambos colectores, por lo tanto tenemos salida diferencial. Acá tenemos entrada diferencial, salida simétrica. Acá tenemos entrada simétrica, salida diferencial y acá tenemos entrada simétrica y salida simétrica. Fíjense en un detalle. ¿Ven algo raro acá? El circuito es perfectamente simétrico. La pregunta sería, ¿qué pasó con esta resistencia? ¿Por qué no está esa resistencia de colector? Em, ¿Se les ocurre algo? Bueno, en este caso se obvió la resistencia de colector por el hecho de que no estoy tomando salida de este colector. Es decir, me podría permitir obviar esa resistencia y directamente colocar un cable. ¿Por qué? Porque si de ahí no voy a tomar ninguna señal, eh, no hace falta que esté una resistencia. En cambio acá sí, porque de otro modo la señal se deriva a más y no tendría ninguna señal. Entonces sí o sí tengo que colocar una resistencia para que el producto de la corriente que circula a través de ella, recuerden que el transistor por el lado del colector se comporta como una fuente de corriente, por lo tanto sí o sí tengo que conectar una resistencia que haga las veces de carga para producir una tensión proporcional a la entrada o las entradas en este caso. Bueno, una vez que nosotros habíamos dicho que normalmente se toma salida simétrica. Entonces, una vez que definimos por qué colector vamos a salir, ya sea supongamos que este es el 1 y este es el 2, supongamos que salimos por el 2. En ese caso, queda establecida lo que es lo que se llama entrada inversora y no inversora. Lo de entrada inversora tiene que ver con el hecho de que si yo introduzco señal por esa entrada, a la salida voy a tener una réplica, pero en contrafase. Una réplica amplificada, pero en contrafase. En cambio, por la no inversora, voy a tener la señal de respuesta, va a ser una field réplica y va a estar en fase. Por ejemplo, analicemos esto. Si salimos por el colector de este transistor, el 2, este es el 1, nos introducimos por esta entrada. ¿Cuál será? ¿Esta será la entrada más? ¿Será la no inversora o la inversora? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Fácil, lo puedo hacer por inspección. Fíjense, si yo introduzco señal por esta base, la señal de salida de este transistor no está en el colector porque acá se derivó a masa. Entonces no queda otra que la señal siga el camino por el emisor, que acá se encuentra un camino que recorrer. Y fíjense que ataca el emisor de este, cuya base está puesta a masa, por lo tanto este funciona en base común. Este funciona en colector común, este en base común. Entonces la salida va a estar, fíjese que estos están conectados en cascada, por lo tanto ninguno de los, y como ninguno de los dos invierte la fase, por lo tanto la salida va a estar en fase con la entrada. Si por ejemplo, al contrario, entrase por el transistor 2 y la base del transistor 1 la pondría a masa, fíjense, entro por base, salgo por colector, esto está en emisor común. Por inspección simplemente lo puedo descubrir. Entonces, para este circuito en particular, la entrada no inversora sería esta y la entrada inversora sería esta. Cuando
no uso ambas entradas, sí o sí tengo que poner la otra masa para que se cierre el circuito, porque si lo dejo abierto, el transistor ese no va a funcionar. Y a pesar de que no introduzca señal por ahí, sí o sí tengo que cerrar el circuito de polarización para que ese transistor esté en modo activo. Bueno, nosotros vamos a hacer un análisis general, considerando salida en ambos colectores y entrada por ambas bases. Y para simplificar este análisis vamos a definir dos cantidades, que son el voltaje de entrada en modo diferencial, que lo vamos a definir de esta forma. Estas son definiciones, o sea, son como axiomas, así que tómenlo así por ahora. Em, no los cuestionen. El voltaje de entrada en modo común, que va a ser igual a la semisuma de las señales, básicamente es el promedio, y de esas ecuaciones que tenemos acá, vemos que si por ejemplo ambas tensiones fuesen iguales, si estuviesen en fase, la tensión diferencial es cero, porque fíjense, la diferencia sería cero. Y la tensión en el modo común sería igual a cualquiera de las dos. Por ejemplo, si nuestra B1 fuese 10 microvolt y nuestra B2 fuese menos 10 microvolt, la tensión diferencial sería de 20 microvolt, porque hace la diferencia, recuerden, hace B1 menos B2, en este caso sería 10 microvolt menos 10 microvolt, nos queda 20 microvolt. Y por lo tanto la tensión de modo común sería cero. ¿Por qué? Porque hace la suma, hace B1 más B2. Si tenemos 10 microvolt menos 10 microvolt nos queda cero. Sin embargo, si B1 fuese 110 microvolt y B2 90 microvolt, entonces la tensión diferencial también sería 20 microvolt. Pero la tensión en modo común sería 100 microvolt. Entonces, si cada par de tensiones de entrada se aplicara al amplificador diferencial ideal, el voltaje de salida en cada caso sería exactamente el mismo. Sin embargo, los amplificadores no son ideales y la señal de entrada de modo común afecta a la salida. Un objetivo del diseño de amplificadores diferenciales es minimizar el efecto de la señal de entrada de modo común. A nosotros lo que nos interesa es solamente que este amplificador responda a la diferencia y que no responda a lo que se conoce como señal de modo común. Ya vamos a ver por qué. Bueno, podemos expresar B1 y B2 en función de estas nuevas tensiones, que son la tensión en modo común y de modo diferencial. Por lo tanto, tenemos estas expresiones que se ven ahí. Y esto equivale a decir que cualquier tensión tiene una componente de modo común y una de modo diferencial. Lo mismo podemos hacer para la salida. Y eso nos permite transformar el circuito básico del amplificador diferencial en uno más conveniente de analizar y que nos da conclusiones más claras de su funcionamiento. Fíjense que la tensión B1 se puede representar mediante estas tensiones y si esto lo llevamos al circuito se traduciría en algo así como se ve ahí. Estamos trabajando sobre el circuito básico de amplificador diferencial. Bueno, como tenemos dos tipos de tensiones, es razonable pensar que vamos a tener dos tipos de ganancias, una para la señal de modo común y otra para la señal de modo diferencial. Es decir, ambas tensiones van a producir una salida. Como en principio vamos a suponer que el circuito está correctamente polarizado y que va a trabajar de forma lineal, podemos aplicar el teorema de superposición. Entonces, eso nos permite ir emulsiendo una fuente a la vez y analizar la respuesta.
Análisis cualitativo. De aquí en más, a no ser que se especifique lo contrario, vamos a suponer que los transistores Q1 y Q2 son totalmente idénticos y que además las resistencias también lo son, lo cual se puede lograr de forma muy aproximada en circuitos integrados, pero no tan así en circuitos discretos. Análisis cuantitativo. Vamos a realizar el análisis estático de este circuito, por lo tanto enmudecemos todas las fuentes de señal y nos va a quedar solamente la continua. En este caso, como ustedes verán, si esto es perfectamente simétrico, la corriente de polarización de un transistor va a ser igual a la corriente de polarización del otro. En este caso tenemos las corrientes de emisor. Por lo tanto, las corrientes de colector también van a ser igual, porque estos transistores tienen la misma beta, la misma alfa, etcétera, y las resistencias son iguales. Entonces, si yo calculo la tensión diferencial de salida, como tengo los colectores al mismo potencial, la tensión diferencial me da cero, la de salida. Fíjense que sin sacar cuentas ya me pude prever eso. Bueno, analicemos el circuito. Vemos claramente que por esta resistencia circula una corriente que va a ser la suma de la corriente emisor del Q1 y la corriente emisor del Q2. Y si planteamos una ecuación de malla, obtenemos esto que se ve ahí. Como los transistores son idénticos, van a tener la misma tensión base emisor, por lo tanto puedo usar uno u otro en el cálculo y me va a quedar que la corriente de emisor de cada transistor vale esto. Fíjense, es como que cada transistor ve dos veces la resistencia de emisor, la de emisor total, en la unión de los emisores. Bueno, lo que les comentaba antes, como el circuito es perfectamente simétrico, la salida en continua diferencial va a ser cero. Tomo la tensión de acá y le resto esta tensión o viceversa. Acá fíjense que esta polaridad ha sido arbitraria. De todos modos la diferencia me da cero, idealmente por supuesto. Y después, bueno, a través de la ecuación de la malla de salida, que es esta, les dejo como ejercicio el análisis, de dónde sale la deducción, podemos encontrar la ecuación de la recta de carga estática de este circuito. Obviamente esta ecuación es para cada transistor. Bueno, hagámonos preguntas. ¿Qué sucedería si no se colocara la alimentación negativa? Es decir, si no se colocara esta fuente. Bueno, si esto, por ejemplo, estuviese derivado a masa, los transistores no tendrían ningún tipo de polarización en la base. Por lo tanto, estarían en principio cortados y no funcionaría como un amplificador clase A lineal como los que estudiamos hasta el momento. Entonces, sí o sí tengo que colocar una alimentación negativa, al menos así como está puesto el circuito, porque fíjense que las bases están para continua puestas a masa. Así como está, sí o sí tendría que colocar una fuente de alimentación negativa por este lado, para que el circuito quede correctamente polarizado. Bien, esto podría verse también como un problema, porque me obliga a usar dos fuentes de alimentación, o una fuente de alimentación simétrica. Entonces surge la pregunta, ¿puedo polarizar el amplificador diferencial con una sola fuente de alimentación? Y si es así, en caso afirmativo, ¿cómo sería el circuito? Ustedes ya saben cómo polarizar un transistor con una sola fuente de alimentación. Eso lo podrían llevar a trasladar a este circuito, ¿no? Bueno, acá está lo que les comentaba. Si no coloco la fuente de alimentación negativa a este circuito así como está, no lo polarizo correctamente.
Y bueno, acá está la respuesta a la segunda pregunta. Puedo tranquilamente polarizar este circuito con una fuente única, ya sea positiva o negativa. En este caso se usó una fuente de alimentación positiva. Pero, ¿cuál es entre comillas, desventaja? Es que si yo quiero mantener la misma excursión, tener el mismo rango dinámico, esta fuente de alimentación única debería ser igual a la suma de las dos alimentaciones que tenía antes. Bueno, como ya tenemos el análisis en continua, podemos hacer el análisis de alterna. Recuerden que siempre hacemos primero el análisis en continua para sacar el punto de trabajo, la corriente que está conformado por la corriente de polarización y la tensión colector-emisor, eh, o corriente de drenaje y tensión de drenaje surtidor para si fuesen FETs, eh, porque este circuito también lo podemos construir o hacer con FETs. Acá lo estamos analizando con bipolar porque bueno, siempre hemos llevado ese orden. Primero es como que vemos el bipolar y después vemos el FET. El mismo circuito pero con FET. Eh, bueno, normalmente los transistores del amplificador diferencial trabajan con corrientes de polarización pequeña. Por ejemplo, menos de 1 mA. Por lo que el parámetro RO, que es la impedancia de salida propia del transistor, es bastante grande. Lo suficiente como para no inferir de forma apreciable en los cálculos. En base a esto vamos a considerar que RO tiende al infinito para realizar todos los cálculos de manera más sencilla. Además, como las corrientes son idénticas, las betas también, las RPI de cada transistor van a ser iguales. Entonces, si nosotros reemplazamos a cada transistor por su circuito equivalente, en este caso estamos usando el modelo RE. Recuerden que ustedes que el modelo RE es una derivación del modelo pi híbrido. Podríamos haber usado el modelo pi. Sí, de hecho estamos usando el modelo pi, nada más que en vez de colocar el generador de corriente como GM pi, lo pusimos como beta corriente de base, nada más. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer el análisis para modo diferencial. Es decir, que la señal de modo común la enmudecemos y se hace cero y ya no aparece en nuestro circuito. Em, bien, fíjense que lo curioso de la señal de modo diferencial es que al definirlo de esa manera, como le hicimos en el principio, nos queda que de un lado, en una entrada, tenemos una señal y del otro, en la otra entrada, tenemos la misma señal pero invertida a 180 grados. Eso significa este signo menos. Es la misma señal pero invertida. Bueno, analizamos este circuito. Por ejemplo, queremos saber cuánto vale BD en función de los elementos del circuito. Planteamos una ecuación de malla. Obviamente siempre asignamos primero polaridades, sentidos de corriente. Y la ecuación que nos queda es esta. De ahí despejamos BD, que sería la tensión diferencial, y vale esto. Después la tensión en el emisor vale esto otro. Por lo tanto, la tensión diferencial sobre 2 vale esto que está acá. Resolviendo, con todas las ecuaciones que obtuvimos, nos queda esta ecuación de acá. Fíjense que me queda un producto de corriente por resistencia y eso es igual a cero. Las resistencias obviamente no son nulas, porque circula una corriente, hay RPI, existe RPI. Circula corriente de polarización, listo, existe RPI. Y la resistencia de emisor está puesta para polarizar. Y entonces todo esto existe, ninguna de estas puede ser cero. La única alternativa es que esta suma de corriente sea cero. Entonces, en base a esta hipótesis, resulta que las corrientes tienen que tener esta relación, porque si no, no se cancelan, no se anulan. En ese caso, si las dos corrientes son idénticas, pero de signo contrario, la tensión en este punto, en el nodo de emisor, en la unión de los emisores, respecto a masa, va a ser cero, porque acá no hay corriente.
acá no habría corriente. Fíjense que la corriente por acá es la suma de estas dos, pero si estas dos se cancelan, quiere decir que acá no hay corriente. Interesante el resultado. Bueno, el hecho de que las corrientes tengan este sentido, fíjense que se puede ver también de forma intuitiva por inspección. Fíjense que si la corriente que entrega este generador tiene este sentido, y como este tiene la misma magnitud que este generador, pero contraria, de polaridad contraria, quiere decir que la corriente en realidad va en este sentido. Y como las corrientes son iguales, ya que el circuito es perfectamente simétrico, si la corriente que entra a este nodo y esta corriente que sale del nodo son iguales, quiere decir que nada de corriente se deriva por esta rama y por lo tanto acá no hay corriente. Y la tensión en el nodo de emisor es cero. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Y que para la señal diferencial, la unión de los emisores es como si estuviese puesta masa. Esto se conoce como tierra virtual, masa virtual, ya que la corriente en RE es cero y la tensión también. O sea, si fuese un cortocircuito físico, eh, la tensión sería cero, pero la corriente no. Acá las dos cosas son cero, tanto la corriente como la tensión. Por eso se llama cortocircuito tierra virtual, o cortocircuito virtual también podría ser. Bueno, como habíamos definido la ganancia de modo diferencial de esa forma, tomamos el cociente y resolvemos, hacemos los reemplazos. Esto es simplemente análisis de circuitos, electrotecnia básica. Esta es nuestra conclusión, que la ganancia de modo diferencial, con entrada diferencial por supuesto, fíjese que esta ganancia responde a esto. Es decir, responde a salida diferencial y entrada diferencial. Bueno, la ganancia vale eso. Vale Gm menos Gm por Rc. Fíjese que si no hubiésemos ignorado el efecto de RO, ahí quedaría un poquito más complicada la expresión. Pero a nosotros nos interesa siempre obtener expresiones de diseño o de fácil análisis. Así que no se vuelvan locos con estas cuestiones. Recuerden que estamos en electrónica aplicada y queremos diseñar circuitos o analizarlos rápidamente para poder después hallar expresiones de diseño que tienen que ser prácticas, ¿no? Generalmente. Bueno, para este caso también sería de interés hallar cuánto vale la impedancia de entrada en modo diferencial. A ver qué impedancia de entrada ve este tipo de señal. Recuerden que estamos haciendo el análisis para dos tipos de señales, la señal de modo común y la señal de modo diferencial, que las definimos de esta forma, la diferencial y la de modo común, como se vio al principio. Bueno, resolviendo la impedancia de entrada que ve la señal es 2 veces RPI. Fíjense, tenemos como un poquito más de impedancia de entrada que en una monoetapa común, el doble. Bueno, en modo común hacemos el análisis. En este caso, la señal de entrada ataca a ambas entradas, valga la redundancia, en fase. Simultáneamente las ataca a ambas, ataca por ambos lados. Esto está en fase. Por eso se llama de modo común. Bueno, planteamos una ecuación de malla, que podría ser esta. La tensión de salida para el modo común vale esto. La ganancia de modo común, tal como se define una ganancia, vale eso que se ve ahí. Fíjense que hay una gran diferencia. Y la más notoria es que antes no aparecía la resistencia de emisor para el modo diferencial, pero para el modo común sí. ¿Y eso será bueno o será malo? Hay que ver. Bueno, ¿qué impedancia de entrada ve esto? Y también ya podemos intuir que
va a ser una impedancia de entrada más grande porque la señal ve a la resistencia de emisor, que acá se ve claramente. Para el modo común, la impedancia de entrada de este circuito es más alta que para el modo diferencial. Para el modo diferencial teníamos 2 veces RPi y acá tenemos RPi sobre 2 más beta por RE. Es bastante más grande. Bueno, eso fue el análisis con entrada simétrica, entrada diferencial y salida diferencial, que es el análisis más general que se puede hacer. Pero también nos interesaría saber cuáles son las ganancias que se ven cuando la entrada o salida es asimétrica. Hacemos lo mismo, el mismo tipo de análisis, ahora pero considerando una excitación u otra. Y planteamos los circuitos equivalentes y toda la cosa y llegamos a esta conclusión. Por ejemplo, si tenemos este circuito que tiene entrada simétrica y salida simétrica, la ganancia y que va a ser que está ingresando por la pata no inversora, entonces esta señal de salida está en fase con la entrada y la ganancia por ende va a ser positiva. La ganancia en este caso valdría esto. Fíjense que vale la mitad en valor absoluto de lo que valía la ganancia en modo diferencial con salida diferencial. Acá está el circuito equivalente de alterna y de acá deducimos todas esas expresiones. A ver, ¿y cuál sería la ganancia, por ejemplo, si entrásemos por la otra entrada, que sería la entrada inversora, y, y tuviésemos la otra entrada puesta más? Recuerden, si usamos una entrada, la otra tiene que ir a masa para continuo, para alterna y para continuo. Calculamos la ganancia, en este caso fíjense, como estamos entrando por la pata inversora, sí o sí tiene que aparecer un signo menos en la ganancia, y fíjense que es la misma ganancia que para la entrada no inversora, exactamente la misma. Estos son los circuitos equivalentes. Fíjense que acá tendríamos el colector cortocircuitado con la base para este transistor, y esto básicamente sería un transistor conectado como diodo. Es decir, que para alterna, acá yo estoy viendo un diodito. Y bueno, esto tómenlo como un ejercicio, resuelvan estos circuitos y lleguen a estas expresiones. Acá ya lo tienen más o menos resuelto, así que no les debería costar mucho. Bueno, conclusiones. Cuando excitamos por la base de un transistor y salimos por el colector del otro, la señal de salida está en fase con la señal de entrada. Cuando excitamos por la base de un transistor y salimos por el colector del mismo transistor, la señal de salida está en contrafase respecto a la señal de entrada. La ganancia en ambos casos es la misma, en valor absoluto, sin importar por cuál colector se tome la salida. Bueno, la señal de salida de un amplificador real va a estar compuesta por una componente de modo común y una componente de modo diferencial. Lógicamente la señal diferencial va a haber una ganancia para el modo diferencial y la señal de modo común va a haber una ganancia para el modo común. Generalmente la señal de interés es la señal de modo diferencial y se pretende que solo esa sea amplificada y no otra señal como puede ser la de modo común. ¿Por qué? Ya que la señal de modo común normalmente es una señal parásita que no lleva ninguna información útil. Y para lograr esta característica, un amplificador diferencial bien diseñado tiene que poseer una ganancia de modo diferencial mucho mayor que la ganancia de modo común. Y esa relación se cuantifica a través de lo que se conoce como relación de rechazo al modo común, o CMRR en inglés, Common Mode Rejection Ratio. Common. Bueno, matemáticamente la relación de rechazo al modo común es eso. Eh, ¿Qué información nos da esto? Nos da una medida de la calidad del amplificador diferencial. Mientras más alto sea este parámetro, mayor va a ser la capacidad de rechazar las señales en modo común.
Eh, este es un parámetro que el amplificador diferencial le hereda al amplificador operacional, porque este término también lo van a escuchar cuando eh, estudien o nosotros también veamos al amplificador operacional. Es uno de los parámetros que lo caracteriza. Bueno, como nos interesa que solamente la señal responda a la señal de salida o la respuesta, solamente responda a la señal de modo diferencial, debería suceder que esto que se ve acá, fíjense, a esto lo trabajamos matemáticamente y lo ponemos en función de la relación de rechazo en modo común, tendríamos que lograr que esta relación sea mucho mayor que este factor de acá. En ese caso, este término se simplifica y se desprecia y la salida responde solamente a la señal de modo diferencial. ¿Cómo podríamos lograr esto? Por ejemplo, teniendo una relación de rechazo al modo común infinita, es decir, cuando este se haga infinito, eso sería el caso ideal, o bien teniendo una señal de modo común pequeña, pero el problema está en que generalmente no se puede controlar la señal de modo común, porque por ejemplo una señal de modo común podría ser el ruido eléctrico, el ruido ambiente. Ese ruido se mete por igual, se mete en fase por ambas entradas, por eso es una señal de modo común. Y bueno, yo no tengo control sobre el ruido, porque el ruido es una señal de tipo aleatoria. A lo sumo lo que puedo hacer es mitigar los efectos del ruido, pero no puedo eliminarlo por completo. Lo que sí puedo tocar a través del diseño del circuito es, por ejemplo, la relación de rechazo de modo común, porque esto va a depender de cómo diseñe el amplificador. Ya vamos a ver de qué depende para este circuito básico. Vamos a ver que depende de los elementos del circuito. Entonces yo puedo controlar esto, pero no puedo controlar la señal. Entonces me enfoco en esto, en este parámetro. Bueno, resolviendo, fíjense que la relación de rechazo al modo común se define como la ganancia diferencial dividida la ganancia de modo común. Entonces, acá yo puedo analizar esta expresión y ver que si la ganancia de modo común es pequeña, idealmente cero, esto tiende al infinito, que es lo que quiero lograr. Eh, entonces me interesaría mucho que esta ganancia sea pequeña y tienda a valer cero, tienda a anularse. Y esta, bueno, que sea lo más alta que se pueda. Bueno, esas ganancias, como dependen del circuito y el circuito lo diseño yo, puedo tener control sobre ello y por eso puedo tener control sobre esta relación de rechazo al modo común. Em, Al hacer los reemplazos, nos va a quedar que aproximadamente esta relación para este circuito básico vale esto. Fíjense, la resistencia de emisor nosotros la colocamos y bueno, esta resistencia dinámica de emisor depende de qué corriente usemos para polarizar a los transistores. Ya que recuerden que esto es 25 milivolts dividido la corriente de polarización del transistor 1 o del transistor 2. Fíjense que mientras mayor sea la resistencia que ven los emisores, no solamente es más estable la polarización, sino que es más alta la relación de rechazo al modo común. O bien, mientras más pequeño sea esto, es decir, mientras se trabaje con corrientes de polarización más pequeña, porque para que esto sea pequeño, esto tiene que aumentar, eh, también esto crece. Bueno, entonces, ¿qué ganancia de modo común y qué relación de rechazo al modo común debería presentar el amplificador diferencial ideal? O sea, en base a lo que venimos charlando. ¿Cuáles serían los valores para un amplificador de estos parámetros para un amplificador diferencial ideal? Y la ganancia de modo común debería ser cero y la relación de rechazo a modo común, por ende, sería infinita. Bueno, como ahora estamos en la parte del análisis en alterna, eh, podríamos pensar que como en las etapas amplificadoras convencionales,
había una recta de carga dinámica, también lo debería haber para el amplificador diferencial. O sea, debería haber recta de carga dinámica. El asunto es que ahora van a aparecer dos rectas por el hecho de que tenemos una señal de modo común y una señal de modo diferencial. Y por ende cada señal nos va a generar un circuito equivalente y que va a provocar que hayan rectas diferentes. Porque los circuitos que ve una señal, el circuito que ve una señal no es el mismo que ve la otra. Bueno, si nosotros despejamos la corriente de este circuito, fíjense que aplicamos si esta señal de modo común ataca a ambas bases, está entregando la misma corriente por ambas bases, por lo tanto va a producir la misma corriente de emisor en cada transistor y como las corrientes de emisor son iguales, acá estamos hablando de alterna, la resistencia de emisor se va a duplicar para un transistor o para el otro. Acá podemos aplicar otro principio. Si, por ejemplo acá tenemos R, teníamos en el medio, acá podemos hacer que podemos representarlo como si fuese el paralelo de dos resistencias que valen dos veces RE. Y como la corriente que sale de este transistor tiene este sentido y la corriente que sale de este transistor tiene este otro, porque la señal es en modo común, eh, acá por este cortocircuito no va a haber corriente y por lo tanto también se me divide el circuito de esta forma y podemos plantearlo así. Bueno, si nosotros sacamos la recta de carga de modo común, vamos a ver que es la misma que la recta de carga estática que habíamos obtenido antes. Y para analizar la influencia de la señal, lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación del circuito de control para analizar cómo influye esta señal de modo común en la entrada, porque lógicamente esta señal se va a montar sobre la continua y nos va a mover el punto de trabajo. Entonces, planteando una ecuación en este circuito, acá fíjense que para alterna tendríamos el RPi o el RE dinámico, dependiendo si lo pongo en función de la corriente de base o de la corriente de emisor. Acá por ejemplo, si lo pongo en función de la corriente de emisor, acá tendría el RE dinámico de este transistor. Y fíjense que esa RE va a ser mucho más pequeña que dos veces RE, R grande. Entonces lo puedo despreciar y me queda esta ecuación de acá. Y otra cuestión más es que la tensión base emisor la vamos a considerar constante también para simplificar los cálculos. Y de hecho, como esta, si ustedes lo relacionan con una etapa convencional, acá tenían una caída de tensión que se comía casi toda la tensión que aparecía en la entrada. Entonces acá casi no cae tensión y por lo tanto la tensión base emisor no varía mucho que digamos. Y por lo tanto la podríamos considerar prácticamente constante. Entonces, ¿qué va a suceder? En presencia de la señal de modo común, vamos a tener una recta de carga de modo común y esa señal de modo común va a hacer que el punto de trabajo se desplace al ritmo de esa señal. El punto de trabajo se va a desplazar al ritmo de esa señal sobre esta recta de carga de modo común. No es otra cosa que la recta de carga estática. Bueno, hasta ahora como que no hay mucha diferencia que digamos en la operación dinámica de una etapa convencional. Pero acuérdense que vamos a tener dos rectas de carga, la de modo diferencial y la de modo común. Y para el modo diferencial, nosotros vamos a tener este circuito. Y fíjense que el circuito no es el mismo, entonces la recta de carga no va a tener la misma pendiente y no va a ser la misma. Cuando no hay señal de modo común, lógicamente ambas rectas se interceptan en el punto de trabajo. Pero cuando hay señal de modo común, como
el punto de trabajo se mueve al ritmo de esa señal de modo común, va a hacer que la recta de carga dinámica se mueva también hacia adelante y hacia atrás. Es decir, la recta de carga dinámica o de modo diferencial, o la de modo diferencial mejor dicho, porque ambas son rectas de carga dinámica, es como si la recta de carga de modo diferencial bailase al ritmo de la señal de modo común. ¿Y esto qué problema trae? O sea, ¿en qué me afecta a mí? Que el punto de trabajo se desplace de esta forma hace que la expulsión también cambie y se me vea acotada. O sea, yo no voy a tener la misma expulsión para un determinado valor de señal de modo común que para otro. Entonces este circuito no es predecible. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? De la presencia de la señal de modo común. Y el hecho de que el punto de trabajo oscile en función de la señal de modo común hace que el rango dinámico de expulsión de señal de salida quede atado al comportamiento de esa señal espuria, lo cual puede provocar un funcionamiento no lineal de las características de salida de los transistores. Es decir, me puede llevar al corte o la saturación. La máxima expulsión queda definida entonces por el ICQ mínimo. El ICQ mínimo sería ese punto de ahí. O sea que puedo excursionar hasta esto. Porque ya, si me paso de eso, entro en corte. Este problema se puede minimizar haciendo uso de una fuente de corriente constante para polarizar los transistores del amplificador diferencial, como veremos más adelante. O sea, hay una solución que mitiga bastante este problema. Bueno, veamos otra característica del circuito, otra forma de representarlo, que es a través de la transferencia a gran señal o básicamente la curva de transferencia de este circuito. Como ustedes verán, teníamos una curva de transferencia para un transistor. Bueno, podemos tener una curva de transferencia para el par diferencial. Para ello nos valemos de las ecuaciones de transferencia de cada transistor, que están basadas en la ecuación de Shockley, y hacemos unas maniobras matemáticas que acá están bien a la vista y planteamos estas ecuaciones que surgen del circuito, no es nada raro, y llegamos a esta conclusión, que podemos expresar el cociente de estas corrientes de cada transistor. Nos queda que es igual a una exponencial que depende de la tensión diferencial que apliquemos a este circuito. Bueno, en la unión de los emisores tenemos que las corrientes se suman y por lo tanto, cuando trabajamos sobre esto y despejamos, nos quedan estas expresiones para cada corriente, en función de la tensión diferencial y en función de la corriente que aporta a esta rama de la resistencia del emisor. Bueno, graficamos eso y nos queda una cosa así. Acá esto sería la curva de transferencia para cada transistor. O sea, las tenemos superpuestas en un mismo gráfico, puestas en el mismo gráfico. Ahora, ¿cómo uso yo esta curva de transferencia? Fíjese que está puesta en función de la BT, de la tensión en la tensión térmica, en pasos de esos discretos de ese valor. Em, ¿Qué podemos decir de esto? Y fíjense que el comportamiento lineal se va a dar para una zona relativamente acotada. O sea, el circuito va a responder de forma lineal si los dos transistores se mantienen en la zona lineal. Es decir, que más o menos por acá sería una zona bien lineal. Ahí, para que sea simétrico. Bueno, no me salió bien. Em, Ahí, fíjense que más o menos tenemos una línea recta de comportamiento. Ahí.
Entonces, esta curvatura que hay en la transferencia indica que el amplificador diferencial puede distorsionar una señal si la amplitud es demasiado grande. Por ejemplo, para tensión diferencial menor a la tensión térmica, la característica es cuasi lineal. Fíjense, acá tenemos 2 Vt, bueno, acá es Vt. En ese rango, la característica es más o menos lineal. Y si observamos, vemos que la magnitud de la tensión de entrada, que si se excede en 4 veces la tensión térmica, que es más o menos 100 milivolts, la salida se verá seriamente recortada. Y ustedes dirán, entonces tengo que evitar a eso a toda costa. No todas las veces, no siempre. A veces esa propiedad de distorsión, ese tipo de distorsión que genera este circuito, se utiliza de forma adrede para implementar lo que se conoce como un conformador de ondas. Que ese tipo de circuito lo que hace es convertir una entrada senoidal en una cuadrada, o bien, por ejemplo, una señal triangular, la redondea y la lleva a algo muy parecido a una señal senoidal. Bien, acá está puesto lo que les decía. Bien, se ve claramente que la región lineal es muy acotada. Y bueno, ¿se podrá hacer algo para mejorar esa linealidad? Es decir, para que el circuito sea más lineal, o extender ese rango dinámico de entrada. Sí, se puede hacer lo mismo que se hacía en etapas convencionales, que era agregar una resistencia de emisor. Pero ahora el asunto es que esa resistencia de emisor tiene que estar dispuesta de la manera que se ve acá. ¿Por qué? Y porque si lo trabajamos esto con señales diferenciales, si la resistencia de emisores se agrega acá o se hace más grande esta resistencia, no, para corriente alterna no tiene peso para el modo diferencial. Eh, no va ni viene, pero sí se va a ver si se coloca en esta posición. En estas posiciones sí se va a ver esa resistencia de emisor. Y por lo tanto eso me va a permitir linearizar un poco la característica de transferencia. Como se ve acá en la figura. Fíjense que tenemos distintas curvas para distintos valores de resistencia de emisor. Mientras más grande sea esa resistencia de emisor, menos empinada va a ser la curva, pero me va a permitir introducir un mayor nivel de señal sin distorsionar. Fíjense cómo para un determinado valor esto se vuelve prácticamente una línea recta bien ancha. Lógicamente nada es gratis. Si nosotros ganamos linealidad es porque algo estamos perdiendo. En este caso lo que perderíamos sería ganancia, ganancia de modo diferencial, por la presencia de esta resistencia de emisor que va a aparecer para el modo diferencial. Bueno, ¿cuánto puede llegar a valer esta resistencia? Em, Normalmente está entre 50 y 100 ohms. Eso permite que la ganancia de modo diferencial no se reduzca mucho. Bueno, habíamos dicho que este circuito también se podía polarizar con fuente de corriente y eso nos daba un beneficio. Veamos cuál es ese beneficio. Y nos podemos hacer esta pregunta también. O sea, si primero teníamos una transferencia cuando no hay fuente de corriente, ahora que colocamos la fuente de corriente, ¿se va a ver afectada la transferencia? Y no se va a ver afectada porque lo único que hice fue reemplazar el resistor de emisor por una fuente de corriente. Si antes yo tenía una corriente IEE, ahora simplemente si voy a colocar fuente de corriente tengo que diseñarla, proyectarla para que me entregue el mismo valor de corriente y no me va a afectar en nada la polarización que tenía el circuito antes. Entonces, si eso no se toca, la transferencia tampoco se ve modificada. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Aparte del hecho de que la polarización va a ser más estable, porque en la unidad anterior habíamos dicho que polarizar por corriente convenía desde el punto de vista de la estabilidad del punto de reposo. Bueno, pensemos. La resistencia interna de la fuente de corriente se comporta como un gran resistor para corriente alterna en la unión de los emisores, lo cual no afecta en nada la operación en modo diferencial, porque todo lo que esté colgado en la unión de los emisores, acá,
Para el modo diferencial no se ve. Si acá tengo una resistencia de 1 megaohm, para el modo diferencial ni lo veo. Entonces no me afecta la ganancia de modo diferencial, ni tampoco la impedancia. Pero sí va a afectar algo. Va a afectar la operación en modo común. Porque fíjense, la ganancia de modo común vale esto, ¿cierto? Entonces acá donde iba resistencia emisor, simplemente lo reemplazamos por el valor de la impedancia de la fuente de corriente. Esa va a ser nuestra nueva resistencia emisor. Y fíjense que si esa impedancia es muy alta, la ganancia de modo común va a ser muy baja, ya que la resistencia de una fuente de corriente normalmente es mucho mayor que si colocásemos una resistencia común y corriente. Y esto, una pregunta más. ¿Es lo único que se altera en el comportamiento del circuito? Y no, porque si, por ejemplo, ¿en qué influye la ganancia de modo común? Y en la relación de rechazo a modo común. Entonces, si esto disminuyó, quiere decir que la relación de rechazo a modo común aumentó, es decir, mejoró. También aumenta la impedancia de entrada de modo común. Y si mejoró esta relación de rechazo a modo común, quiere decir que el amplificador es más inmune a los efectos de las señales de modo común. Es más inmune al ruido, podemos decir. Bueno, nosotros antes teníamos la recta de modo común así, que nos limitaba, nos limitaba el tema de la excursión. Sin embargo, cuando polarizamos con fuente de corriente, la recta es así. Y fíjense que ahora, si bien la recta de carga en modo diferencial sigue bailando al ritmo de la señal de modo común, ya no me limita tanto. Fíjense que el límite de excursión ahora me quedó establecido de esta manera por la fuente de corriente. Ya no tengo esa limitación que tenía antes, en corriente al menos. Se me Mejoré la excursión, el rango lineal. Mejoré el rango lineal. Vemos que al incorporar una fuente de corriente constante, la influencia de la señal en modo común sobre la expulsión de corriente de salida disminuye enormemente, aunque la expulsión de la tensión colector-emisor sigue siendo afectada por dicha señal. Eso no cambió. Esto se traduce en un incremento de la región de operación lineal en las características de salida. Mientras mayor sea la resistencia interna de la fuente de corriente, más horizontal será la recta de carga en modo común. Idealmente, la recta de carga en modo común tendría pendiente nula para una resistencia de fuente de corriente infinita. Bueno, ¿cómo podríamos implementar esa fuente de corriente? Eh, por ejemplo, con los circuitos que habíamos estudiado en la unidad anterior. Un espejo simple, un espejo de Wilson, un espejo de 3 transistores, cualquiera de las fuentes de corriente. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta en lo que es un amplificador diferencial es la dispersión en los transistores y el efecto que tiene eso en la polarización del circuito. Como los transistores no son idénticos, no van a tener la misma beta y por ende no van a desarrollar la misma corriente de base. Y eso se cuantifica a través de lo que se conoce como corriente de polarización de entrada, que es básicamente la semisuma o el promedio de estas corrientes, en valor absoluto, por supuesto. Em, Estas corrientes normalmente están en el orden de los nanoamperes a microamperes para amplificadores diferenciales a BJT. Lógicamente, si usásemos un FETs en lugar de bipolares, esta corriente sería muchísimo más pequeña. Estaría en el orden del nanoampere a picoampere. Bueno, esas corrientes de polarización son inevitables porque si no hay corriente de base, este circuito no funciona. Y si fuese FETs, también va a haber una corriente que va a ser mucho más pequeña, pero tiene que haber una corriente porque si no el circuito no se cierra y el transistor no funciona. O sea que estas corrientes son inevitables porque si no el circuito no anda. Pero se puede hacer lo más pequeña que se pueda, diseñándolo, teniendo eso en cuenta. Después tenemos otro parámetro que se llama corriente de offset de entrada y que básicamente se define como la diferencia
entre estas corrientes de polarización de entrada. Lo que me da, la información que me da este parámetro es el grado de apareamiento que tienen estos transistores. Si la diferencia es pequeña, quiere decir que los transistores son muy parecidos entre sí. Obviamente lo ideal sería que esta corriente fuese cero. Después otra cuestión es que las transferencias de estos transistores, por ejemplo la característica corriente versus tensión base emisor, no son idénticos, lo cual va a producir que haya una diferencia entre las tensiones base emisor de cada transistor y por lo tanto voy a tener una dispersión en la tensión base emisor y eso generalmente se modela como una fuente de tensión que ataca la entrada no inversora y por ende va a haber una componente en la salida que va a depender de esa tensión de dispersión. ¿Y eso en qué me afecta? Y en que si vamos sumando cada uno de estos, por ejemplo, cada uno de esos llamados errores porque son tensiones que no deseo, pero que están ahí de forma inevitable. Algunas que aparecen porque si no, no funciona el circuito, o sea, son inherentes. eh, y otras, bueno, por la asimetría en los componentes, porque no son perfectamente simétricos, iguales. Entonces, eso me va a producir un error en continua en la salida, que eso puede ser bueno o malo. Bueno, en realidad siempre es malo, pero lo puedo solucionar a veces de manera fácil y otras veces tengo que rebuscármela un poco más. Eh, ¿Por qué? Porque esto es un problema. Y porque fíjense que cualquier dispersión en continua que haya en la entrada va a ser amplificado. Entonces a la salida voy a tener una componente varias veces mayor a esos valores. Por ejemplo, si acá todo esto suma milivolts y lo multiplico 100 veces acá en la entrada, voy a tener algo bastante, en la salida mejor dicho, voy a tener algo bastante más grande. E incluso me puede llevar a saturar el amplificador. Entonces es importante tener estos parámetros en cuenta, sobre todo si vamos a hacer amplificadores en continua, porque si el amplificador está acoplado en alterna, simplemente coloco un capacitor de por medio, me bloquea la componente esa de error en continua y ya está. Bueno, haciendo una tabla de resumen con las diferentes combinaciones de entrada y salida, tenemos las ganancias que obtenemos. Fíjense que si la salida es diferencial, obtenemos siempre este valor, sin importar si la entrada es asimétrica o diferencial. O sea que la ganancia valga esto o eso, es en función de si tomo salida diferencial o no. Si tomo salida simétrica, se reduce la mitad de lo que valen con salida diferencial. Bueno, resumiendo un poco, polarizar con fuente de corriente aumenta la relación de rechazo al modo común. Podemos operar el amplificador diferencial con entrada simétrica y salida simétrica, pero con esta última la ganancia se reduce a la mitad de su valor respecto al que se tiene con salida diferencial. Usar resistores de realimentación en los emisores linealiza la curva de transferencia y permite inyectar mayores niveles de tensión diferencial de entrada, pero a costa de una reducción de la ganancia del amplificador. Siempre, nada es gratis. También se puede construir este circuito con FETs y algo que quedó por ahí en el aire. Este circuito se podría haber construido con transistores PNP o FETs canal P. Sí, tranquilamente. Habíamos visto que el conversor de nivel también se hacía con NPN, pero también podía hacer con PNP cuando quería obtener la respuesta contraria, cuando quería subir la tensión de continua por encima de un valor. Bueno, acá también este circuito tranquilamente se puede construir con transistores PNP o FETs canal P. Bueno, llegado a este punto, quizás todavía no quede muy en claro para qué me serviría este tipo de circuito, o sea, qué utilidad tiene, en qué me beneficio al usar este tipo de circuito para amplificar. Bueno,
Para eso vamos a hablar un poco de una situación, de un problema que se da en lo que se conoce como líneas no balanceadas, em, que es, por ejemplo, tengo una fuente de señal y a través de dos cables, uno sería el común y otro sería el que lleva la señal, digámosle vivo, y el problema que tengo es que en la trayectoria que recorre esa señal por ese cable vivo, eh, puedo ser afectado por el ruido. Puedo ser afectado por el ruido que hay presente en el ambiente. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Y que todo eso en conjunto se va a meter al amplificador. Y el amplificador no discrimina, amplifica tanto el ruido como la señal. Ese es el problema. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para resolver esto? Porque llegado a un punto puede pasar que la señal que lleva la información se vea enmascarada por el ruido. Bueno, ¿qué pasa si por ejemplo esa señal de información la convierto a una señal compuesta, a una señal de tipo diferencial, como la que vimos ahora en teoría, que era una señal que tiene una componente que está con una fase determinada y la otra componente tiene la fase invertida respecto de la otra y viceversa. Bueno, y esas señales van a viajar cada una por su respectivo cable y el ruido, como es una señal en modo común, se va a sumar en fase a ambas señales. A la señal que se considera positiva se le llama señal caliente y a la señal que tiene fase invertida respecto a la otra se denomina señal fría. A esto se le llama, a este modo de transmitir, se le llama línea balanceada. ¿Por qué? Porque básicamente son la misma señal, eh, pero en contrafase. Son dos señales, una señal compuesta. Entonces, para procesar este tipo de señal, lógicamente en el otro extremo debería conectar un sistema diferencial, que en este caso sería el amplificador diferencial. Entonces, ¿qué sucede? El amplificador diferencial, como siempre, responde a la diferencia. Entonces, la salida de este amplificador va a ser igual a la ganancia de modo diferencial multiplicado por la diferencia en sus entradas, la salida de este amplificador. Fíjense que como la señal esta, llamémosle B1, llamémosla esta B2, tienen fase invertida, quiere decir que las señales acá a la salida terminan siendo sumadas, la B1 con la B2. Y como son la misma, en definitiva, esto va a ser igual a la ganancia que va a tener este amplificador diferencial por dos veces la señal 1 o dos veces la señal 2. ¿Por qué? Porque fíjense que acá me quedaría, por ejemplo, B1 menos B2, me queda sumando. Y como ambas señales son en esencia la misma, solamente con fase cambiada, 180 grados, se terminan sumando y se refuerzan. ¿Y qué pasó con el ruido? Bueno, el ruido es una señal en modo común. Entonces lo que yo voy a tener es B1 más ruido. Y después B2 más ruido también. Se va a sumar en fase. Y como el amplificador hace la diferencia, el ruido se termina cancelando porque aparece por igual en ambas entradas. Y esto sucede así realmente. Por ejemplo, si tenemos cables dispuestos en esta forma, el ruido va a aparecer, va a inducirse de la misma forma en ambos, prácticamente con la misma amplitud. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Y que rechaza el ruido. Entonces tengo una señal amplificada y limpia, libre de ruido. Obviamente esto de forma ideal, ya que los amplificadores no son ideales, son reales. Pero eh, tengo una respuesta mucho mejor que la que tenía con líneas no balanceadas.
Incluso acá en este caso, este tercer cable que figura acá se puede llegar a ignorar, porque si acá esto está a un potencial de cero y esto está a un potencial de cero también, directamente el circuito se cierra. Podría obviar este tercer cable. Normalmente este tercer cable es el mallado que tiene el cable este compuesto del cable de la señal caliente y fría. Esto es muy útil, por ejemplo, o sea, ¿dónde está el problema? Cuando, por ejemplo, la señal de información tiene que recorrer grandes distancias, como por ejemplo cuando tenemos micrófonos muy lejos de la mesa de mezclas, van a ser afectados esos cables por el ruido y yo no quiero tener eso. Entonces, acá me viene bien hacer una transmisión con línea balanceada o una transmisión diferencial también como se le conoce. Esto no solamente se usa en el audio, sino también en los sistemas de comunicaciones. Se usa mucho esta forma de transmitir. Por ejemplo, en la vieja señal de telefonía, la que iba por el cable de cobre, es una señal de tipo diferencial. Si no fuese así, no podríamos realizar ninguna comunicación, ya que como recorre tanta distancia y la señal va perdiendo potencia a medida que se va propagando, llega un punto donde el ruido más que la señal. Entonces, si yo no tuviese rechazo al ruido, escucharía cualquier cosa del otro lado en la comunicación. Entonces, la transmisión es por modo diferencial. Bueno, como les comentaba, las líneas balanceadas se usan mucho en audio eh, por ese motivo. Y esto otro, de que este tipo de sistema de transmisión diferencial se usa mucho también en las comunicaciones digitales, por ejemplo en las conexiones USB. Si ustedes desglosan, por ejemplo, el USB 2.0, tienen GND, un cable de GND, alimentación VCC, y tienen un cablecito que dice más y otro que dice menos. En realidad, este más es la señal caliente y este menos es la señal fría. Y bueno, como siempre, el ruido se va a inducir en fase en ambas señales. Y si tengo un sistema diferencial, me va a amplificar la diferencia y me va a rechazar el ruido. Y tengo mi comunicación libre de ruido. Espero que esta forma de ver una de las tantas aplicaciones que tiene este circuito les haya terminado de cerrar el tema. Pero bueno, como siempre, si no arman algo con esto, difícilmente se les grabe la teoría. O sea, si la teoría no se aplica, no les va a quedar el concepto. Bueno, eso es todo.